Después de la hora del almuerzo, Alena decidió pasar un momento por casa para ver cómo estaba su esposo enfermo, pero al entrar en silencio, escuchó su voz al teléfono, y lo que oyó la dejó helada. Bienvenidos a nuestro canal. Si disfrutas de nuestras historias, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Gracias por tu apoyo. Y prepárate para escuchar una historia que te pondrá los nervios de punta. El lunes por la mañana comenzó para Alena con el bullicio habitual. Los rayos del sol se filtraban entre las cortinas delgadas, inundando de luz la pequeña pero acogedora cocina del apartamento que compartía con Alexei. Afuera, la ciudad despertaba con su murmullo. Claxones, pasos apresurados y voces entremezcladas. Alena revolvía su café con prisa, mirando el reloj de reojo. Aquel día tenía una presentación crucial, una que podría decidir su ascenso. «Alexei, ¿has visto mi carpeta azul con los documentos?», preguntó mientras se abrochaba el saco de su traje formal. Su esposo apareció en el umbral, alto, elegante, con el cabello aún húmedo por la ducha. Vestido con su traje de negocios, lucía especialmente atractivo. Alena, como siempre, no pudo evitar admirarlo. «Creo que la dejaste ayer en la sala», respondió él, acercándose para darle un beso rápido en la mejilla. ¿Nerviosa por la presentación? Alena asintió con una sonrisa agradecida. 3 años de matrimonio, y aún su sonrisa le aceleraba el pulso, aunque, últimamente, esa preocupación en su mirada parecía aparecer solo cuando le convenía. «Por supuesto que estoy nerviosa», dijo vertiendo el café en un termo. «Igor Pavlovich insinuó que si todo sale bien, podría proponerme como jefa de departamento». «Lo lograrás», la animó Alexei, tomando un sorbo de su taza. «Creo en ti. Hablando de trabajo, parece que tengo un gran trato con los franceses. Si todo sale bien, para Año Nuevo podríamos darnos el viaje a los Alpes que tanto quieres». Alena sonrió, pero en su interior sintió una punzada. Una vez más, él desviaba la conversación hacia sí mismo. Siempre igual. Entonces sonó el teléfono. Alena miró la pantalla, sorprendida. Era su suegra. Nina Sergeyevna rara vez llamaba por la mañana. Prefería hablar por las noches. «Buenos días, Nina Sergeyevna», contestó Alena, cruzando una mirada con su esposo. Un silencio extraño la puso en alerta. Luego, una voz femenina desconocida habló al otro lado. «Hola, soy Vera, la vecina de su suegra. Lamento informarle que Nina Sergeyevna ha sido hospitalizada. Sufrió un derrame cerebral. Su estado es grave. Los médicos dicen que necesita atención constante». El mundo comenzó a girar frente a los ojos de Alena. Le pasó el teléfono a Alexei, cuyo rostro cambió al instante. Preocupación, miedo, confusión, una mezcla que se transformaba segundo a segundo. «Tengo que ir con mi madre de inmediato», dijo al colgar. «Pero hoy tengo una reunión importante con los inversionistas. No puedo cancelarla». Alena lo miró sorprendida. Su madre estaba al borde de la muerte, ¿y él pensaba en su trabajo? ¿Así actuaba un hijo amoroso? «Yo iré», dijo en voz baja. «Hoy tengo la presentación, pero estoy segura de que Natasha puede reemplazarme. Conoce todos los detalles del proyecto». Alexei suspiró, demasiado aliviado para alguien con una madre grave. «¿Estás segura? ¿Y tu ascenso?» Alena dejó la taza sobre la mesa y lo abrazó. «Tu madre es más importante. Tomaré unos días de vacaciones para cuidarla. No puedes abandonar tu proyecto ahora. Lo entiendo». Él la abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su cabello. «¿Qué haría yo sin ti?», susurró. «Iré en cuanto termine con los franceses. Una semana como mucho. Después volaré todos los fines de semana, te lo prometo». La oficina recibió a Alena con su habitual murmullo de voces y el tecleo incesante de los ordenadores.
Natasha, su colega y amiga, levantó las cejas al ver su expresión. «¿Qué pasó? Tienes cara de haber recibido malas noticias», dijo acercándose. Alena le explicó rápidamente la situación. Natasha frunció el ceño, cruzándose de brazos. «¿Y vas a dejar todo y marcharte? Pero esa presentación era tu oportunidad de ascender». Negó con la cabeza. «A veces creo que pones sus intereses por encima de los tuyos, como aquel viaje de negocios el año pasado. ¿Recuerdas? Cediste tu lugar para que él pudiera ir a su curso». Alena se cruzó de brazos, incómoda. «Esto es diferente. Es su madre. Está muy enferma». «¿Y por qué no puede él tomarse las vacaciones?», preguntó Natasha sin rodeos. «¿Por qué debes sacrificarte tú otra vez?». «Porque su proyecto es clave para la empresa», contestó Alena, aunque una voz interior le susurraba que su presentación era igual de importante. Llevaban 2 años intentando conseguir ese contrato. Natasha suspiró, mirándola con compasión. «Como dice mi madre, si una mujer se sacrifica constantemente por su marido, un día descubrirá que ya no le queda nada que dar. Ten cuidado, Alena». El despacho de Igor Pavlovich, amplio y luminoso, parecía ahora una fortaleza impenetrable. Él la escuchaba en silencio, con su mirada penetrante fija en ella. «¿Asuntos familiares, dices?», murmuró, tamborileando los dedos sobre la mesa. «¿Cuánto tiempo planeas estar ausente?». «Los doctores dicen que unos 2 meses», respondió Alena, intentando sonar segura. «Natasha hará la presentación de hoy. Está completamente informada». El director negó con la cabeza, con desaprobación. «Debo advertirte algo. En los negocios no existen las personas imprescindibles. En 2 meses, tu puesto podría estar ocupado». Las palabras del director cayeron sobre el corazón de Alena como una piedra pesada. Todo por lo que había luchado, todo lo que había construido con tanto esfuerzo, podía desvanecerse. Pero la imagen de su suegra enferma, sola en una sala de hospital, no le permitía dudar. «Entiendo los riesgos», respondió con firmeza, y estaba lista para afrontarlos. La estación, al caer la tarde, zumbaba con anuncios, el traqueteo de las ruedas y las voces de quienes despedían a sus seres queridos. Alena estaba de pie junto al vagón, con una maleta pequeña. Frente a ella, Alexei le sostenía las manos. Su rostro mostraba preocupación, pero en sus ojos brillaba algo más, algo parecido al alivio. «Te amo», le dijo mirándola a los ojos, «y te agradezco de corazón lo que haces por mi familia, por nuestra familia». Alena sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. «Y yo a ti. Cuídate mientras no esté. Y por favor, no te alimentes solo de sándwiches». Alexei la abrazó con fuerza y la besó. «Te prometo que iré en cuanto termine con el asunto del contrato francés», dijo en voz baja. «Y luego estaré contigo todos los fines de semana. Manténme informada de cómo está mamá». «¿Sí?». Alena asintió, pero algo en el tono de su esposo le hizo estremecerse, como si estuviera haciendo una promesa que no pensaba cumplir. El tren comenzó a moverse lentamente, alejándose del andén, llevándose a Alena hacia lo desconocido. La ciudad provinciana donde vivía su suegra la recibió con una lluvia fría al amanecer. Las gotas golpeaban el techo del taxi que la llevaba hacia una casa de 2 pisos en las afueras. Nina Sergeyevna vivía en un apartamento pequeño pero acogedor en la planta baja. Una mujer mayor, con una bata de casa en la mano, la esperaba en la entrada. «¿Eres Alena?», preguntó con una sonrisa amable. «Soy Vera, la vecina de Nina Sergeyevna. Hablamos por teléfono». Alena asintió, agradecida, estrechando la mano extendida. «Encantada de conocerla, Vera. Gracias por cuidar de mi suegra». Vera la observó con atención.
En su mirada se leía algo parecido a la compasión. «Nina está en el hospital central», dijo. «Te llevaré después de que dejes tus cosas. Pobrecita, está realmente mal. Y Lyosha aún no ha venido. Está ocupado, aparentemente». Vera dijo esas últimas palabras con una pizca de amargura, casi imperceptible, pero Alena lo notó. «¿Conoce a Nina Sergeyevna desde hace mucho?», preguntó Alena mientras viajaban en autobús hacia el hospital. «Unos 15 años», respondió Vera, mirando por la ventana mojada por la lluvia. «Éramos muy cercanas en nuestra juventud. Plantábamos jardines juntas, criábamos a los hijos. Pero después de que murió Petia, su esposo, ella cambió. Algo se rompió dentro de ella». Vera suspiró. Desde entonces, protegía a su pequeño Lyoshenka como si fuera un cristal. Todo para él, todo por él. Alena asintió con comprensión. Sabía que la muerte del padre de Alexei, hacía 10 años, había marcado profundamente a Nina Sergeyevna. Alexei hablaba poco del tema, pero una vez mencionó que su madre se volvió sobreprotectora desde aquella pérdida. «¿Él viene seguido a visitarla?», preguntó Alena con cautela. Vera sonrió, y su sonrisa decía más que sus palabras. «No mucho», respondió, «pero es un hombre muy ocupado, un jefe importante en la capital». Y luego, en voz más baja, «Nina siempre lo elogia. Les cuenta a todos cómo su hijo triunfa en la ciudad. Aunque no lo vea en 6 meses, igual lo defiende». La habitación del hospital olía a desinfectante y medicamentos. Desde el pasillo llegaban los pitidos suaves de los monitores y las voces apagadas del personal. Nina Sergeyevna yacía en la cama junto a la ventana, pálida, con tubos intravenosos en el brazo. Alena se cubrió la boca con la mano, conteniendo la emoción. Su suegra, siempre fuerte e independiente, ahora parecía tan frágil. «Nina, mira quién ha venido a verte», dijo Vera suavemente al acercarse a la cama. Los ojos de Nina se abrieron con lentitud. Al reconocer a Alena, esbozó una leve sonrisa. El lado izquierdo de su rostro apenas se movía. «¿Viniste?», logró decir con dificultad. «Alyosha tiene una reunión importante, pero vendrá en unos días», susurró Alena, sentándose junto a ella y tomando con cuidado su mano. «Mientras tanto, estaré contigo. ¿De acuerdo?». En el pasillo, Alena hablaba con el médico, un hombre mayor con ojos cansados. «Su estado es estable, pero la recuperación llevará tiempo», explicó él, hojeando la carpeta clínica. Cerca, una enfermera empujaba un carrito chirriante lleno de medicamentos. «Después del alta, necesitará cuidados constantes. Rehabilitación, masajes, fisioterapia, terapia del habla». «¿Y cuánto podría tomar una recuperación completa?», preguntó Alena, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El médico la miró por encima de sus gafas. «Con buenos cuidados, al menos 6 meses. Y aún así, no puedo garantizar que recupere completamente el habla o la movilidad. 6 meses, no 2, como Alexei había dicho. 6 meses lejos de casa, lejos del trabajo, lejos de su vida habitual». Alena sintió que el mundo se le desmoronaba bajo los pies. Los primeros días en aquella ciudad pasaron volando entre visitas al hospital. Nina se recuperaba lentamente y fue dada de alta tras 2 semanas. La vida de Alena se convirtió en una rutina de cuidados. Masajes, ejercicios, cocinar, lavar, limpiar, ir a la farmacia. Todos los días eran iguales. Alexei llamaba cada noche, preguntaba cómo seguía su madre y le hablaba de los avances en el contrato con los franceses. Pero no pudo venir en las primeras 2 semanas, alegando imprevistos en las negociaciones. «Sé que es difícil para ti», le decía él, «pero tú eres mi chica fuerte. ¿Podrás hacerlo? ¿Vendrás, Lyosha?», susurró Aliona,
con una voz cargada de una esperanza que empezaba a desvanecerse. Han pasado ya 2 semanas. Vendré este fin de semana, te lo prometo, aseguró Alexei, con esa voz segura que usaba cada vez que quería evitar más preguntas. Termino con los papeles el viernes y voy directo contigo. Los días se deslizaron como arena entre los dedos, y pronto ya había pasado una semana. Luego un mes. Alexei no apareció. Canceló su viaje 2 veces, y ambas en el último minuto. La primera, por una reunión urgente. La segunda, por un viaje de trabajo inesperado. Vera, una mujer de 60 años con una energía sorprendente y ojos que lo veían todo, se convirtió en una aliada silenciosa. Ayudaba a Aliona a cuidar a su suegra. Traía pasteles caseros y tés de hierbas que ella misma recogía. Pronto se hicieron amigas, y Aliona empezó a notar las miradas llenas de comprensión que Vera le lanzaba de vez en cuando. «No va a venir», dijo Vera un día mientras cocinaban juntas. «Alyosha siempre ha sido así. Promete el cielo y las estrellas, y luego desaparece. Para Nina, su madre, eso le destroza el corazón. Pero tú, estás dejando atrás tu vida, tu carrera, y él ni lo nota». Aliona quiso responder, defender a su esposo, pero las palabras no salieron. Algo dentro de ella ya empezaba a aceptar que Vera tenía razón. Esa noche de sábado, cuando Nina Sergeyevna dormía profundamente después de su medicamento, Aliona navegaba por las redes sociales, buscando distraerse, sentir un poco de conexión con su antigua vida. De pronto, vio una foto publicada por una excompañera del colegio. Era de un restaurante de moda en su ciudad. Estuvo a punto de pasarla por alto, pero algo la obligó a regresar. En el fondo, en una mesa junto a la ventana, Alexei. Su perfil era inconfundible. A su lado, una mujer rubia, joven. No la conocía. Estaban sentados demasiado cerca, los hombros casi pegados. Reían. Él le susurraba algo al oído, y ella jugueteaba con su cabello mientras sonreía coquetamente. El corazón de Aliona dio un vuelco. Luego empezó a latir con fuerza. La garganta se le secó. Amplió la foto. Quería creer que era un error, que era alguien parecido. Pero no. Era él, su esposo, el que le había dicho que tenía una reunión importante ese mismo día. Y ahora lo veía allí, en un restaurante, con otra mujer. El reloj marcaba los segundos en la pared. Ella seguía inmóvil, mirando la pantalla. Su primer impulso fue llamarlo, exigirle una explicación. Pero algo la detuvo. ¿Miedo? ¿Tal vez no querer oír la verdad? ¿O simplemente una corazonada de que eso era apenas el principio? Alguien tocó suavemente la puerta. Era Vera, con un termo en las manos. «Pensé que te gustaría tener compañía», dijo con una sonrisa serena. «Este té lo recolecté yo misma. Ayuda cuando el corazón duele». La expresión de Aliona lo decía todo. Vera se sentó a su lado, en silencio, esperando. «Me mintió», dijo Aliona finalmente, con voz quebrada, mostrándole la foto. Dijo que tenía una reunión, y estaba ahí, con esa mujer. Vera observó la imagen largo rato. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. «Quizá tenga una explicación», dijo al fin, aunque su mirada decía otra cosa. «Podría ser una reunión de negocios», pero en su voz había un peso viejo, como una herida que aún dolía. Aliona no formuló una pregunta, solo la miró. «Dime la verdad». Vera suspiró profundamente, como quien toma una decisión difícil. «No quería meterme, pero conozco bien a esta familia». Miró hacia el cuarto donde dormía Nina. Cuando Petya murió, Nina lo dio todo por Lyosha. Amor, cuidado, dinero para que estudiara. Y él se acostumbró a que todo se le diera, a no dar nada a cambio. Hizo una pausa, eligiendo bien sus palabras. Vi cómo trataba a sus novias, las traía a casa, prometía amor eterno.
y al mes otra nueva, y siempre se le perdonaba todo. Nina aún cree que solo estaba buscando la felicidad, pero yo creo que nunca supo valorar nada. El reloj seguía marcando su tic-tac, como si contara los segundos de una verdad que ya no se podía detener. Afuera, llovía. Dentro de sí, Aliona sentía cómo el mundo que construyó en 3 años se venía abajo como un castillo de naipes. «Me voy a casa», dijo con firmeza. «Necesito revisar el apartamento unos días y hablar con él, verle la cara cuando le pregunte la verdad». Vera la observó con atención y asintió. «Yo cuidaré de Nina, pero prepárate. A veces la verdad es como un remedio amargo. No tiene buen sabor, pero cura». Esa noche, Aliona no pudo dormir. Miraba el techo, escuchando la respiración tranquila de su suegra en la otra habitación. Mañana compraría el billete del primer tren, y no importaba lo que encontrara al llegar. Tenía que enfrentarlo. Quizás de verdad tenía una reunión de trabajo, pensó girándose. Pero entonces, ¿por qué dijo que estaría en otro lugar? ¿Por qué se sentaban tan cerca? ¿Y por qué se reían así? Las preguntas giraban como un torbellino en su mente. La imagen se formaba pieza a pieza, y era aterradora. El tren de la mañana cruzaba paisajes grises, mojados por la lluvia otoñal. Aliona, sentada junto a la ventana, veía las gotas resbalar por el cristal, formando figuras extrañas. Durante el viaje, imaginó una y otra vez cómo sería el encuentro. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría él? Pero ningún escenario parecía suficiente. La ciudad la recibió con cielos encapotados y una llovizna constante. El taxi la dejó frente a la entrada de siempre, y por un momento pensó que todo era como antes. Subiría, y él la recibiría con una sonrisa. Pero la imagen del restaurante volvió, clara como una herida. El pasillo del edificio, que solía ser bullicioso, hoy parecía vacío y frío. Cada paso resonaba. Se detuvo frente a la puerta. Dudó. Sacó las llaves, pero en el último momento decidió llamarlo. La noche anterior habían tenido una conversación breve y tensa. «Mañana paso por algunas cosas de tu madre», le había dicho. «Está bien», respondió él tras una pausa. «No estaré. Tengo una reunión importante». «¿Un sábado?», preguntó ella sorprendida. «Un proyecto urgente», dijo él rápidamente. «Tienes las llaves. Toma lo que necesites». Aliona no le mencionó la foto. Quería verlo a los ojos cuando lo enfrentara. Esa misma mañana, antes de subir al tren, recibió un mensaje de Alexei. «Me siento mal. Estaré en casa. Compra algún medicamento para el resfriado, por favor». Una presión extraña se instaló en su pecho. La mentira se volvía cada vez más evidente. Compró los medicamentos en la farmacia cerca de la estación. Estaba decidida a mantener el papel de esposa atenta, al menos por un momento más. El timbre sonó en la quietud del apartamento. Se oyeron pasos. La puerta se abrió. Alexei apareció, en pantalones cómodos y camiseta, el cabello alborotado, la cara pálida. «Aliona», dijo sorprendido. «Llegaste temprano. Pensé que vendrías después del almuerzo». La abrazó con torpeza, y Aliona percibió de inmediato un perfume caro. No el suyo, uno femenino. «Tomé el primer tren», respondió, entrando y observando cada rincón con atención. «¿Cómo te sientes?» «Compré medicamentos». El apartamento estaba ordenado, pero algo en él había cambiado. Cojines desconocidos, con un brillante diseño geométrico, descansaban sobre el sofá. Un ramo de flores frescas se erguía en un jarrón sobre la mesa de centro. Aliona jamás había comprado cojines así, ni colocado flores en ese jarrón. «Gracias, ya me siento mejor», dijo Alexei, aceptando el paquete de medicinas. «¿Cómo está mamá? ¿Han dicho algo los médicos?»
Están hablando del tiempo de recuperación. Alyona se quitó el abrigo y entró en la cocina. 2 tazas de café descansaban en el escurreplatos, junto al fregadero. Una de ellas tenía una marca de pintalabios rosado en el borde. 6 meses, por lo menos, respondió ella, esforzándose por mantener la voz firme. Por cierto, ¿tuviste visitas? Alexei dudó un instante. Luego se encogió de hombros con aparente naturalidad. Una colega pasó anoche y trajo unos documentos del proyecto. ¿Una colega?, preguntó Alyona, señalando la taza con el pintalabios. Sí, Marina, del departamento de marketing, contestó demasiado rápido. Estamos preparando una presentación para los franceses. ¿Quieres café? Alyona asintió y se sentó a la mesa. Un extraño sosiego se apoderó de ella, como si observara la escena desde fuera de su propio cuerpo. «Cuéntame cómo va la rehabilitación de mamá», dijo Alexei mientras preparaba el café. «¿Los médicos son optimistas? Nina Sergeyevna habla de ti todos los días». En lugar de responder, Alyona murmuró. «Me pregunta cuándo vendrás. Ya no sé qué decirle». Alexei bajó la mirada, culpable. «¿Sabes lo importante que es este contrato ahora?», empezó. «Si todo sale bien, podré tomarme unas vacaciones y viajar por 1 o 2 semanas. Solo necesito terminar unos papeles». Dejó una taza de café frente a Alyona y se sentó frente a ella. De pronto, su teléfono vibró sobre la mesa. Alexei lo volteó con rapidez, pero Alyona alcanzó a ver el nombre. Cristina, acompañado de un corazón. «Necesito llamar a tu madre», dijo ella levantándose. «Le prometí avisarle cuando llegara. Puedo usar el teléfono fijo. El mío murió en el camino». «Claro», asintió él. «Está en el dormitorio. Yo me daré una ducha». El dormitorio la recibió en penumbra. Las cortinas estaban corridas. Alyona encendió la luz y se quedó helada. Sobre la mesita, junto a la cama donde dormía, había un frasco de perfume femenino. A su lado, una pinza para el cabello con brillantes incrustaciones. Alyona jamás había tenido algo así. El sonido del agua empezó a correr en el baño. Avanzó lentamente hasta el armario y abrió la puerta. Entre sus prendas colgaban blusas y vestidos que no le pertenecían. En el cajón de la ropa interior encontró conjuntos de encaje que no eran suyos. Su pecho se apretó. Entonces era eso. Por eso Alexei no quería ir a saber a su madre. Por eso se alegró tanto de que Alyona se marchara. Otra mujer había estado viviendo allí, en su casa, en su cama. El teléfono fijo descansaba sobre la mesita. Alyona lo tomó mecánicamente y comenzó a marcar el número de Vera. Pero al escuchar voces en el pasillo, se detuvo. Alexei hablaba con alguien. Un susurro furioso se filtraba desde el corredor. Alyona colgó despacio, se acercó a la puerta y escuchó. «Te dije que no vinieras hoy», susurró Alexei tenso. «Mi esposa llegó». «Olvidé algo ayer», respondió una voz femenina. «¿Cómo iba a saber que aparecería sin avisar? Dijiste que sería después del almuerzo. Pensé que tendría tiempo de recoger mis cosas». Alyona se apoyó contra la pared, sintiendo cómo su corazón golpeaba con fuerza. Era verdad. Todo el tiempo que ella cuidaba de su suegra, Alexei vivía con otra mujer, en su propio hogar. «Silencio, puede oírnos», dijo Alexei con un hilo de voz. «Vete ahora, te llamaré luego». «¿Y después qué?», replicó la mujer. «Volverás a mentir diciendo que estás ocupado con los franceses». «Cristina, no ahora», gruñó él. «Vete mientras ella está en el dormitorio». Un silencio tenso. Y luego, la voz femenina tembló ligeramente. «Estoy embarazada, Alexei. 2 meses, y estoy cansada de esconderlo». El aire se detuvo. Alyona sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Estás segura?», preguntó él en voz baja. «Totalmente.
Tenemos que decidir qué haremos. Y juntos. Alexei guardó silencio unos segundos. Luego habló con frialdad. Solo hay una salida. Debemos librarnos de 2 cargas. A mamá la llevaremos a una residencia especializada. Ya tengo la información. Y cuando se recupere un poco, me divorciaré de Aliona. No necesita un golpe así todavía. Aliona sintió un zumbido en los oídos. Las lágrimas le nublaban la vista. Todo su sacrificio, su carrera, su futuro, por una familia que ya no existía. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto?, preguntó Cristina con impaciencia. Un par de meses, como mucho, respondió él. Cuando mamá pueda valerse por sí sola, le diré a Aliona que quiero el divorcio. Ya encontré la residencia. Solo falta firmar los papeles. Aliona se tapó la boca para ahogar un sollozo. ¿Cómo podía hacerles eso? ¿Cómo podía planear deshacerse de su madre como si fuera un estorbo? ¿Cómo podía traicionarlas así? Con las piernas temblorosas, volvió al teléfono y marcó el número de Vera. «Hola, Vera, soy Aliona», dijo con voz apagada, conteniendo el temblor. «Tenías razón. Es incluso peor de lo que imaginábamos». Le contó rápidamente lo que acababa de oír. Del otro lado, Vera suspiró con pesar. «Lo sabía», dijo. «Sabía que él no valoraba ni a ti ni a su madre. Pero hacerlo de esa manera, eso no tiene perdón». La voz de la mujer temblaba. «¿Qué vas a hacer ahora?» «No lo sé», respondió Aliona con sinceridad. «Pero primero hablaré con él. Necesita saber que escuché todo». Colgó y tomó una respiración profunda, intentando calmarse. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero dentro de ella crecía una determinación implacable. Basta de ser la víctima. Basta de sacrificarse por un hombre que nunca lo valoró. Salió del dormitorio y se dirigió a la sala. Alexei estaba sentado en una silla, desplazándose nerviosamente por algo en su teléfono. Al ver el rostro manchado de lágrimas de su esposa, se levantó de un salto. «¿Qué pasó? ¿Está peor, mamá?» «No», respondió Alena en voz baja. «Ella sigue mal, y será aún peor cuando se entere de que su querido hijo planea enviarla a un hogar de ancianos». El rostro de Alexei palideció. «¿Qué tonterías dices?». Intentó sonreír, pero sus ojos delataban pánico. «Escuché todo», dijo Alena, sorprendida de su propia calma. «Tu conversación con Cristina sobre el niño, sobre el hogar de ancianos, sobre el divorcio». Alexei se quedó paralizado, buscando palabras frenéticamente. «Alena, lo malinterpretaste», comenzó. «Yo nunca...». «Basta», lo interrumpió ella. «Basta de mentiras. Me voy y me llevo mis cosas. Ya no tienes que fingir más». Se dirigió al dormitorio para recoger lo necesario, pero Alexei le agarró la mano. «Espera, hablemos». Su voz sonaba suplicante. «No es como parece». «¿Y cómo?». Alena sonrió amargamente. «Explícame cómo no puede ser así. Me engañaste mientras yo cuidaba de tu madre. Planeabas deshacerte de las 2. ¿Qué hay que explicar? No piensas en mí en absoluto». De repente, Alexei se encendió. «Ella se fue, me dejó solo, preocupándose por mi madre. ¿Y quién se preocupa por mí? ¿Quién piensa en lo que necesito?». Alena lo miró, incrédula. Este hombre, a quien había amado durante 3 años, a quien le había dado todo, su amor, su carrera, su futuro, aparecía ante ella con su verdadero rostro. «Si fueras una esposa de verdad», continuó Alexei, «no buscaría a otra, pero nunca estás cuando te necesito, siempre ocupada con tu carrera, y ahora con mi madre también». El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió su verborrea. Una joven rubia entró al apartamento, la misma del restaurante con la foto. Al ver a Alena, se quedó congelada en el umbral. «Lo siento, pensé que estabas sola», dijo, mirando de Alexei a Alena. «No, Cristina,
Llegaste justo a tiempo, respondió Alena en lugar de su esposo. En ese momento, el teléfono de Alexei sonó. Miró la pantalla con irritación, pero al ver el nombre del remitente, palideció. «Es del hospital», susurró. «De la habitación donde estaba mamá». Alyona sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La conversación fue breve. Alexei escuchaba sin decir palabra, cada vez más pálido. «Es el segundo derrame», dijo al terminar. «Los médicos dicen que su estado es crítico». Lo miró acusadoramente. «Es tu culpa. La dejaste para venir aquí y montar un escándalo». «Ni se te ocurra», dijo Alena con voz baja pero firme. «No te atrevas a culparme de lo que tú hiciste». Se dio la vuelta y salió del apartamento por primera vez en 3 años, sintiendo que por fin estaba viendo la verdad. El tren avanzaba a través del crepúsculo, llevando a Alena de regreso a la ciudad provincial. Los paisajes cambiaban fuera de la ventana, pero ella no los veía. Ante sus ojos permanecía la escena del apartamento, el rostro enfurecido de Alexei, la expresión confundida de Cristina y la noticia del segundo derrame de su suegra, atravesándole el corazón con un dolor agudo. El vagón se balanceaba sobre los rieles y ella evitaba mirar a los otros pasajeros. No podía cerrar los ojos. Los pensamientos se sucedían uno tras otro, amargos, dolorosos, ardiendo con su verdad. 3 años de vida, pensó. 3 años creyendo en nosotros, en la familia, en el amor. Y él, todo este tiempo, ¿cómo no lo vi? El teléfono vibró. Llegó un mensaje de Vera. «Nina está en cuidados intensivos. Los médicos no me dejan entrar. Te espero en el hospital». Alena cerró los ojos. Pobre Nina Sergeyevna. No merecía un hijo así, ni tanta traición. La idea de que Alexei quisiera enviar a su madre a un hogar de ancianos todavía la enfermaba. ¿Cómo se puede hacer eso a alguien que te dio toda su vida? Cuando el tren llegó a la estación, ya pasaba medianoche. La ciudad dormía. Las calles estaban vacías. Un viento frío atravesaba el aire, pero Alena apenas lo sentía. Mucho más frío estaba dentro de ella. El taxi la llevó al hospital en cuestión de minutos. La luz tenue parpadeaba en la sala de emergencias, impregnando el aire con el olor penetrante de medicinas y desinfectante. Vera estaba sentada en una silla de plástico, mientras Alyona, fuera de la oficina del médico de guardia, se acurrucaba sobre sí misma, como tratando de proteger su alma del frío que la envolvía. «Alyonochka», susurró Vera, levantando sus ojos cansados. «Por fin llegaste». Alyona se desplomó en la silla junto a ella, sintiendo cómo su fuerza se desvanecía poco a poco. «¿Cómo está?», preguntó, apenas audible. Vera negó con la cabeza. Los médicos no decían nada claro. Solo repetían que su estado era grave, pero estable. Nadie podía entrar, aunque prometieron dejarles pasar un rato en la mañana siguiente. «¿Y Alexei?», inquirió Alyona, aunque ya conocía la respuesta. «Llamó y dijo que venía en camino», respondió Vera con una sonrisa amarga. «Claro, eso fue hace 6 horas, así que, según mis cálculos, ya debería haber llegado». El silencio se apoderó de ellas, roto solo por las voces apagadas de las enfermeras y el pitido constante de los monitores médicos de las habitaciones contiguas. Alyona fue la primera en romperse. Las lágrimas brotaron incontenibles, sacudiendo todo su cuerpo. Vera la abrazó en silencio, permitiéndole llorar sin palabras. «Nos traicionó a las 2», sollozó Alyona. «Todo este tiempo estuvo con otra mujer. Ella está embarazada y planeaba internar a mi madre en un asilo. Dijo que ella era una carga». Vera guardó silencio, apretando a Alyona con más fuerza. Su silencio expresaba más comprensión y compasión que cualquier palabra. A la mañana siguiente, un ruido en el pasillo las despertó. Alyona enderezó con dificultad su cuello entumecido.
Ambas habían pasado la noche en esas sillas incómodas. Alexei entró en la sala de emergencias. Su traje impecable, el cabello perfectamente peinado, no mostraba ni rastro de cansancio o preocupación. Solo sus ojos traicionaban una tensión oculta. «¿Cómo está mamá?», preguntó sin mirar a Aliona. «Está estable, pero en estado grave», contestó Vera. «Prometieron dejarme entrar a las 8 de la mañana, por 5 minutos». Alexei asintió y se sentó en una silla vacía, pero pronto se sumergió en su teléfono con una indiferencia casi desafiante. El silencio entre ellos tres era denso, casi tangible. Entonces apareció un médico en el pasillo, el mismo con quien Aliona había hablado el primer día. Se veía cansado, pero su voz era firme. «¿Familiares de Nina Sergeyevna Kovaleva?» Alexei fue el primero en levantarse. «Soy su hijo. ¿Cómo está?» El médico los examinó detenidamente y luego miró a Aliona. «¿Y usted?» «Fui esposa de su hijo», respondió Aliona, tropezando con la palabra «fui». «La condición de la paciente se ha estabilizado», dijo el médico. «Pero el segundo derrame fue más severo que el primero. Hay daño en el centro del habla. Aún es difícil saber qué tan completa será su recuperación». «¿Cuándo la darán de alta?», preguntó Alexei con impaciencia. El médico frunció el ceño. «Es prematuro hablar de alta. Lo importante ahora es que su condición se estabilice por completo. Después viene un largo proceso de rehabilitación. Estará hospitalizada al menos un mes y luego necesitará cuidados especializados». «¿Podemos organizar un asilo?», preguntó Alexei rápidamente. «Tengo un buen lugar en mente». «Lyosha», exclamó Aliona, sin poder creer lo que oía. «¿Cómo puedes hablar de eso ahora?». El médico los miró a ambos, visiblemente incómodo. «Creo que primero deberían visitar a la paciente y luego ocuparse de los asuntos organizativos», dijo. «Pueden entrar uno por uno, no más de 5 minutos». Alexei avanzó rápidamente, pero el médico lo detuvo con un gesto. «La paciente pidió ver primero a su nuera», dijo mirando a Aliona. «Está consciente y puede comunicarse de forma limitada». Aliona asintió y siguió al médico hacia la unidad de cuidados intensivos. El olor, el sonido constante de las máquinas, la luz tenue, todo parecía aplastarla, haciéndole contener el aliento. Nina Sergeyevna yacía en una cama alta, enredada en tubos y cables. Su rostro estaba demacrado, la piel adquiría un tono amarillento, pero sus ojos, esos ojos claros e inteligentes, miraban a Aliona con una intensidad sorprendente. «Nina Sergeyevna», susurró Aliona, tomando con cuidado la mano de su suegra. «¿Cómo se siente?». La mujer apretó débilmente sus dedos y trató de decir algo. Las palabras costaban, pero Aliona entendió. «¿Lo has visto?». Aliona asintió, comprendiendo que su suegra preguntaba por su hijo. Nina Sergeyevna negó con la cabeza y lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «No, eres tú, sabes todo». Cada palabra era un enorme esfuerzo. Aliona quedó paralizada. Su suegra sabía. «¿Sabía de las infidelidades de mi hijo? ¿De sus planes?». «Sí», respondió con voz baja. «Sé todo. Sé de Cristina, del niño y del asilo». Nina Sergeyevna cerró los ojos, las lágrimas surcando sus mejillas hundidas. Cuando volvió a mirar a Aliona, su mirada estaba cargada de un dolor tan profundo que la joven sintió cómo su corazón se apretaba. «Perdóname», susurró Nina Sergeyevna. «Es mi culpa. Lo dejé hacer todo». Aliona negó con la cabeza, sin poder contener sus propias lágrimas. «No, ¿qué dices? Tú no tienes nada que ver. Fue su elección, su decisión». «Lo sabía», dijo Nina Sergeyevna con dificultad. «Siempre supe qué clase de persona era, desde la muerte de su padre. Ella lo malcrió, lo perdonó todo, lo convirtió en un egoísta.
El monitor junto a la cama comenzó a pitar con más frecuencia. Nina Sergeyevna apretó convulsivamente la mano de Alena. «Aléjate de él», dijo con voz débil pero firme. «No destruyas tu vida. Eres una buena persona. Mereces algo mejor». Alena no podía creer lo que oía. Su suegra la estaba bendiciendo para que dejara a su hijo. Aquello era tan inesperado, tan contrario a la mujer que siempre había defendido a Alexei por encima de todo. «¿Y usted?», preguntó Alena con voz temblorosa. «¿Qué va a pasar con usted?» «Podré arreglármelas», sonrió débilmente Nina Sergeyevna. «No es la primera vez». En ese momento, un médico asomó por la puerta. «Se nos acaba el tiempo», dijo en voz baja. «La paciente necesita descansar». Nina hizo un gesto con la mano, pidiéndole que esperara. Luego volvió a mirar a Alena. «Que entre él. Quiero hablar con mi hijo». Alena asintió, besó la frente de su suegra y salió al pasillo. Alexei caminaba de un lado a otro, impaciente. «Por fin», dijo con irritación. «¿Qué te dijo?» «Ve a verla», respondió Alena con calma. «Te está esperando». Alexei entró rápidamente en la habitación. Alena se dejó caer en una silla junto a Vera, la vecina, sintiendo una extraña sensación de alivio. Era como si un peso inmenso, acumulado durante años, empezara por fin a deshacerse dentro de ella. «¿Qué te dijo?», preguntó Vera, observándola con atención. «Que lo sabía todo sobre él», contestó Alena en voz baja. «Que lo había criado para ser egoísta y que debía dejarlo». Vera alzó las cejas, sorprendida, pero no dijo nada. Permanecieron en silencio, escuchando los ruidos procedentes de la habitación. De pronto, la voz de Alexei retumbó furiosa. «No puedes hacerme esto. Este apartamento es mío». Un instante después, la puerta se abrió de golpe, y Alexei salió hecho una furia. El rostro enrojecido, los ojos encendidos. «Tú», gritó, señalando a Alena con el dedo. «La pusiste en mi contra». «¿Qué le dijiste?». El médico salió detrás de él. «Basta, señor», ordenó con severidad. «Está en un hospital. Aquí hay pacientes graves». Pero Alexei no escuchaba. «Me desheredó. Dijo que firmará el apartamento a tu nombre. Tú la manipulaste. Tú planeaste todo esto». Alena lo miró con asombro. ¿De verdad ese hombre fuera de sí era su esposo? ¿Aquel al que había amado 3 años? «No sabía nada del apartamento», dijo serenamente. «No pedí nada». «¡Mentira!», escupió Alexei. «Siempre has sido astuta. Te ganaste su confianza para dejarme sin nada». Vera se levantó despacio. «Joven, cálmese. Sus gritos solo harán que su madre empeore». «¿Y tú quién eres?», vociferó Alexei, girándose hacia ella. «Soy quien ha conocido a tu madre durante 30 años», respondió Vera con calma. «Y si ha decidido cederte el apartamento a Alena, debe de tener sus motivos». 2 guardias de seguridad, atraídos por el alboroto, se acercaron. «¿Hay algún problema?», preguntó uno, mirando a Alexei con cautela. «El caballero ha reaccionado de forma demasiado emocional», dijo el médico con diplomacia. «Necesita calmarse, preferiblemente fuera del hospital». Alexei los fulminó con la mirada, dio media vuelta y salió casi corriendo. «Esto no termina aquí», gritó desde el pasillo. «No lo dejaré así». Cuando sus pasos se perdieron en la distancia, Alena soltó por fin el aire contenido. Solo entonces se dio cuenta de que había estado todo ese tiempo tensa, encogida, esperando un golpe. «¿Puedo verla otra vez?», preguntó al médico. «Solo 1 minuto». Él vaciló, pero asintió. «Muy poco tiempo. Necesita descansar». Alena entró en la habitación. Nina Sergeyevna tenía los ojos cerrados, pero al sentir su presencia, los abrió y esbozó una débil sonrisa. «No le tengas miedo»,
susurró con dificultad. El apartamento será tuyo. No lo hice por eso, respondió Alena, con lágrimas en los ojos. Lo sé, interrumpió su suegra. Eres buena. Yo no lo fui. Crié a un monstruo. Alena le acarició la mano con ternura. No fue culpa suya. Usted lo amó, y amar nunca es un crimen. Eso no es amor, murmuró Nina. Yo corregiré mi error. Al salir de la habitación, Alena sintió una ligereza desconocida, como si las cadenas invisibles que la habían atado durante años se hubieran roto al fin. La verdad dolía, pero también la liberaba. ¿Y ahora qué harás?, preguntó Vera cuando salieron del hospital. El sol de la mañana cegó a Alena. Entrecerró los ojos, mirando la ciudad que despertaba, la gente apresurada, el cielo azul de primavera. No lo sé, respondió con sinceridad, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo empezar de nuevo. El teléfono vibró en su bolsillo. Un número desconocido, aunque con el mismo código local. Dudó un instante y luego contestó. ¿Hola? ¿Alena? Una voz masculina, segura. Soy Mijail, tu vecino. Nos conocimos cuando salías del apartamento. Te ayudé con la maleta, ¿recuerdas? Alena sonrió débilmente. Sí, lo recordaba. El hombre alto con el que se había cruzado en el portal, justo antes de cerrar la puerta de su antigua vida. Por supuesto, respondió ella. ¿A qué debo la llamada? Trabajo para Megapolis Media. Vi tu currículum en la base de datos. Tenemos una vacante para gerente de relaciones públicas. Me gustaría hablar contigo sobre una posible colaboración. Alena se quedó paralizada, sin poder creer lo que oía. ¿Acaso la vida le estaba dando una oportunidad para empezar de nuevo? ¿Quién era?, preguntó Vera en un susurro, intrigada por la expresión de Alena. Parece que es lo mío, respondió Alena en voz baja, mientras una sonrisa comenzaba a dibujarse en sus labios. El futuro. La gran ciudad la recibió con ruido, prisa e indiferencia. Después del silencio de la provincia, todo le resultaba demasiado ruidoso, rápido y ajeno. De pie en la plaza de la estación, con una maleta en la mano, Alena miraba a su alrededor, desorientada. ¿A dónde ir? ¿Dónde vivir? Volver al apartamento de Alexei era impensable, incluso a pesar de la decisión de su suegra de transferírselo. El teléfono vibró. Un mensaje de Vera. Nina siempre te manda saludos y dice que no te preocupes por ella. Alena sonrió. En esas semanas pasadas en el hospital, cuidando de su suegra, se había acercado mucho a ambas mujeres. Vera se había mostrado como una amiga leal, y Nina Sergeyevna no era en absoluto la mujer que Alexei le había pintado. Sin la sombra de su hijo, parecía florecer, más cálida, más humana. Tomar la decisión de volver a la ciudad no fue fácil, pero era necesario. La entrevista en Megapolis Media no podía perderse. Oportunidades así no se presentaban todos los días. Marcó el número de Natasha, la única amiga en la que aún confiaba. Natasha, soy yo. ¿Puedo quedarme esta noche en tu casa? Una hora después, estaba sentada en la cocina del acogedor apartamento de su amiga, con una taza de té caliente entre las manos. Afuera, una lluvia de primavera golpeaba suavemente el alféizar como un tambor rítmico. Entonces, ¿todo terminó?, preguntó Natasha, estudiando su rostro. Sí, asintió Alena. El divorcio es cuestión de tiempo. Ya estamos con los papeles. ¿Y el apartamento? Vera dijo que tu suegra te lo transfirió. Lo hizo, sonrió Alena, débilmente. Pero no sé si quiero vivir ahí. Hay demasiados recuerdos. Puedes alquilarlo y vivir con ese dinero, dijo Natasha con lógica práctica. Mientras tanto, puedes quedarte aquí. El sofá del salón es tuyo. Alena le apretó la mano, agradecida. A una amiga de verdad. Mañana tengo la entrevista en Megapolis Media.
Ojalá todo salga bien. Natasha silbó, impresionada. Vaya empresa. Son competencia nuestra, por cierto. ¿Cómo llegaste hasta ellos? Alena le contó sobre la extraña llamada de Mijaíl. ¿Un vecino, dices? Preguntó Natasha con una mirada pícara. ¿Y cómo es ese misterioso vecino? La verdad, no lo recuerdo bien, confesó Alena. Alto, creo, pelo oscuro. En ese momento no tenía cabeza para fijarme. La mañana siguiente amaneció clara y soleada, como si la propia naturaleza le sonriera a Alena, augurando un nuevo comienzo. Vestida con un traje formal y el cabello cuidadosamente peinado, se dirigió a la dirección que le habían dado. El edificio de Megápolis Media estaba en un moderno centro empresarial: cristal, acero, mármol. En el vestíbulo, un guardia sonriente revisó su documentación y le entregó un pase. Piso 14, oficina 1402, dijo. La están esperando. La oficina sorprendió a Alena. Nada de cubículos grises o ambientes apagados. Todo era abierto, luminoso, con detalles coloridos. Jóvenes trabajaban frente a sus ordenadores, hablando en voz baja. En el aire flotaba el aroma del café recién hecho. «¿Alena Sergeyevna?», la llamó una chica desde recepción. «Mijaíl Andreyevich la espera en la sala de conferencias. ¿Desea café o té?» «Café, por favor», respondió Alena con una sonrisa. Empezaba a sentirse más tranquila. Mijaíl era tal y como ella lo recordaba vagamente. Alto, de hombros anchos, con unos ojos castaños amables y una barba incipiente. Parecía de unos 30, aunque las arrugas en las comisuras de sus ojos delataban a un hombre que solía sonreír mucho. «Encantado de verte, Alena», dijo él, estrechándole la mano. «Adelante, toma asiento. ¿Cómo llegaste?». Vaciló, como si no quisiera mostrar que sabía demasiado sobre su situación. «¿Desde la provincia?», lo ayudó Alena, con una media sonrisa. «Gracias por venir». La entrevista fue sorprendentemente fluida. Mijaíl hacía preguntas precisas pero respetuosas, escuchaba con atención, asentía con interés. Alena sintió cómo el nerviosismo se desvanecía, dando paso a la seguridad profesional. «Tu currículum es impresionante», dijo él, mientras repasaban su experiencia. «Especialmente lo que hiciste en el proyecto de Tecnostar. Estamos buscando a alguien con experiencia en el sector tecnológico». «Debo admitir algo», empezó Alena con cautela. «Hace tiempo que no hago una pasantía. Estos últimos meses los dediqué a cuidar a mi suegra enferma». Mijaíl asintió con comprensión. «Eso dice mucho de ti como persona. Los negocios no son solo números y contratos, también son relaciones. Las personas que saben cuidar de otros suelen ser los mejores líderes». Una hora después, Alena salía de la oficina con un contrato en el bolso. Había sido contratada como gerente senior de relaciones públicas, con un salario mayor que en su empleo anterior. Empezaría en una semana, lo que le daba tiempo para resolver lo del apartamento y algunos papeles. «Déjame invitarte a almorzar para celebrar el inicio de esta colaboración», propuso Mijaíl, acompañándola hasta el ascensor. «Hay un restaurante excelente en el edificio de al lado». Durante el almuerzo, la conversación dio un giro inesperado, alejándose del trabajo. «Sé que has pasado por momentos difíciles», dijo Mijaíl con cautela. «No quiero parecer entrometido, pero si necesitas ayuda con la vivienda o cualquier otra cosa, la empresa puede apoyarte». Alena lo miró con atención. «¿Cómo sabes sobre mis problemas?». Mijaíl desvió la mirada, algo incómodo. «Una amiga tuya y Alexei. Fuimos a la misma universidad. No es que fuéramos amigos, pero tenemos varios conocidos en común. Cuando tu currículum llegó a mi escritorio, reconocí el nombre de inmediato». «¿Y me ofreciste el trabajo por lástima?».
preguntó Aliona con dureza. No, respondió Mijaíl con firmeza. Lo hice por profesionalismo. Tu currículum habla por sí solo, y tus circunstancias personales no tienen nada que ver con el puesto. Hizo una pausa, y en voz más baja, añadió. Aunque, lo admito, me alegró poder ofrecerle el trabajo a la esposa de Alexei. Él siempre fue demasiado seguro de sí mismo. Se rieron, y con esa risa, la tensión se desvaneció poco a poco. El almuerzo se extendió más de lo esperado. La conversación fluía de forma natural, ligera. Aliona se sorprendió al descubrir que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía cómoda junto a un hombre. Al salir del restaurante, una niña de unos 6 años, con 2 coletas oscuras y unos ojos azules intensos, corrió hacia ellos. «Papi», exclamó, abrazando a Mijaíl con alegría. «Dijiste que íbamos a ir al parque». Una mujer mayor los seguía con paso tranquilo. «Disculpe, Mijaíl Andreyevich». Sonia estaba muy empeñada en encontrarlo. «No hay problema, María Petrovna», respondió él con una sonrisa mientras levantaba en brazos a su hija. «Lo prometí, y lo prometido es deuda. Aliona, permíteme presentarte a mi hija Sonia y a nuestra niñera, María Petrovna». La niña miró a Aliona con una mezcla de timidez y fascinación. «Eres muy bonita», dijo de pronto. «Tienes ojos como la princesa de mi cuento». Aliona no pudo evitar reír y sentir un calor inesperado en el pecho. «Gracias, Sonia. Tú también tienes unos ojos preciosos». «Papá siempre dice que se parecen a los de mamá», respondió ella con seriedad. «¿Quieres venir con nosotros al parque?» Mijaíl se mostró algo incómodo. «Sonia, seguramente Aliona tiene cosas que hacer». «En realidad, no estoy ocupada», dijo Aliona con una sonrisa. «Me encantaría acompañarlos, si aún está la invitación». El parque estaba lleno de vida. Padres jóvenes con coches de bebé, parejas abrazadas, ancianos sentados en los bancos disfrutando del aire otoñal. Sonia corría de un juego a otro, mientras Aliona y Mijaíl caminaban despacio detrás de ella, charlando sin apuros. «Mi esposa falleció hace 2 años», dijo él en voz baja cuando hablaron de la niña. «Cáncer. Fue todo tan rápido. Apenas tuvimos tiempo para despedirnos». «Lo siento mucho», respondió Aliona con sinceridad. Sonia tenía 4 años. Aún la recuerda, pero los recuerdos se van desdibujando. A veces me aterra pensar que un día no podrá recordar su rostro. Se sentaron en un banco, observando cómo Sonia se balanceaba en los columpios, bajo la atenta mirada de la niñera. «¿Sabes qué es lo más difícil de criar solo a una hija?», preguntó Mijaíl. «No es el cansancio, ni la falta de tiempo. Es no tener con quién compartir la alegría». Cuando Sonia leyó su primera palabra, o cuando dibujó algo especial, no había nadie a quien decirle, «Mira lo que hizo». Nadie con quien celebrar esos momentos. Aliona guardó silencio, conmovida por la honestidad de aquel hombre, tan fuerte por fuera, pero tan humano por dentro. «Perdón», dijo él recuperándose de repente. «No sé por qué te estoy contando todo esto. No suelo hablar tanto con personas que apenas conozco». «No te preocupes», respondió ella con dulzura. «A veces es más fácil hablar con alguien que no conoce tu historia». Sonia corrió hacia ellos, feliz, con las mejillas sonrojadas. «Papi, ¿puedo comer un helado? Por favor». «Uno solo», advirtió él con tono firme. «Y sin chocolate, sabes que te irrita la garganta». «¿Puede elegir Aliona?», preguntó la niña con picardía. «Las chicas grandes saben cuál es el mejor». Aliona soltó una carcajada. «Creo que vainilla con sirope de caramelo es una gran elección». «¿Ves, papi?», gritó Sonia triunfante. «Aliona es muy lista». El sol empezaba a esconderse cuando salieron del parque.
En la estación del metro, Mijaíl se volvió hacia ella con un tono repentino de esperanza. ¿Te gustaría cenar con nosotras? Nada especial, solo comida casera. Con gusto, respondió Aliona, sorprendida por su propia decisión. El apartamento de Mijaíl era amplio, luminoso, no lujoso, pero acogedor. En lugar de adornos caros, había dibujos de Sonia en las paredes, estanterías repletas de libros, y un aroma a hogar que envolvía todo. Normalmente cocino yo, comentó Mijaíl, poniéndose un delantal. Nada del otro mundo, pero Sonia no se queja. Puedo ayudarte, ofreció Aliona. No cocino nada mal. Mientras tanto, Sonia sacó un cuaderno de su mochila. Tengo tarea, anunció con mucha seriedad. Matemáticas. Papá dice que son divertidas, pero no le creo. Veamos, dijo Aliona, sentándose junto a ella. Tal vez juntas encontremos algo interesante en esos ejercicios. Cuando Mijaíl las llamó a la mesa, los deberes ya estaban hechos, y Sonia, con los ojos brillantes, le contaba a Aliona todo sobre su colección de conchas marinas. Durante la cena, después de que la niña se durmiera, Mijaíl y Aliona se quedaron a solas en la cocina. Los sonidos de la ciudad cayendo en el silencio de la noche entraban por la ventana abierta. En algún lugar sonaba música suave. Gracias por hoy, susurró Aliona. Hacía mucho que no me sentía así, tan libre. Mijaíl la miró con atención. Aliona, sé que has pasado por mucho, y quizá este no sea el mejor momento para nuevas amistades, pero me encantaría volver a verte, no solo como colega. El corazón de Aliona dio un pequeño salto. Había miedo, duda, pero también algo más, esperanza. La sensación de que, quizá, algo nuevo y luminoso estaba por comenzar. A mí también, respondió simplemente. Los días siguientes pasaron como en un torbellino. Buscar un apartamento, cerrar trámites, prepararse para el nuevo trabajo. Pero, dentro de todo ese caos, algo en su interior había cambiado. Algo se había encendido. Alena visitó a su suegra y a Vera, quienes poco a poco se habían convertido en una verdadera familia. Nina Sergeyevna mejoraba día a día, y los médicos hablaban de un posible alta dentro de un mes. Alena trataba de no pensar en Alexei, pero la ciudad era demasiado pequeña para evitarlo por completo. Acababa de salir de la oficina de su nueva empresa, tras su primer día de trabajo, cuando lo vio en la entrada del centro de negocios. Necesitamos hablar, dijo él sin siquiera saludar. No tenemos nada de qué hablar, respondió Alena con calma. Nuestros abogados resolverán todo eso, continuó él con voz tensa. Arruinaste mi vida, escupió de pronto, agarrándola del brazo. Volviste a mi madre contra mí, me quitaste el apartamento y ahora trabajas para mi enemigo. ¿Todo esto estaba planeado? Claro que sí. Suéltame, dijo ella con firmeza, retirando su mano, y no vuelvas a tocarme nunca más. No te librarás tan fácilmente, gruñó Alexei. No dejaré que ganes, me encargaré de que pagues por todo. Todo está bien, sonó una voz tranquila a su lado. Alexei se giró bruscamente y se quedó paralizado al reconocer a su antiguo compañero de clase. Así que de eso se trata, murmuró entre dientes. Decidiste quitarme a mi esposa. ¿Crees que te saldrá gratis, Mijaíl? Aliona ya no es tu esposa, respondió él, sereno. Te aconsejo que te vayas antes de que llame a seguridad. Alexei los miró con odio, giró sobre sus talones y se alejó rápidamente. ¿Estás bien?, preguntó Mijaíl en voz baja cuando él desapareció de su vista. Aliona asintió, sintiendo cómo el temblor en su cuerpo se desvanecía poco a poco. Una extraña calma la envolvió. Ya no tenía miedo de Alexei ni de sus amenazas. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía protegida y libre. ¿Sabes?
dijo con una débil sonrisa. Creo que estoy empezando una nueva vida, y me gusta. Mijaíl sonrió sin decir nada. En esa sonrisa, Aliona vio una promesa silenciosa. Lo mejor estaba por venir. La mañana de otoño amaneció gris y lluviosa. Alena estaba de pie junto a la ventana de su nuevo apartamento, observando a los transeúntes que corrían bajo la lluvia. Hoy sería el día de la audiencia final de su divorcio con Alexei. Los documentos preparados por su abogado descansaban en una pila ordenada sobre la mesa. Había pasado solo 3 meses desde aquel día en que descubrió la traición, pero su vida había cambiado por completo. Un nuevo empleo en Megapolis Media, nuevos amigos, un nuevo hogar, y Mijaíl y su hija Sonia, quienes ya formaban parte esencial de su vida. El teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de su abogado. «Buenos días, Aliona Sergeyevna», dijo la voz masculina con tono profesional. «Le recuerdo que la audiencia es a las 11. Alexei ha presentado una contrademanda por daños morales. Alega que usted se aprovechó de la enfermedad de su madre para quedarse con la propiedad». Aliona suspiró. Alexei no iba a rendirse fácilmente. «Eso es absurdo», contestó. «Fue Nina Sergeyevna quien tomó esa decisión. Tenemos su testimonio por escrito». «Sí, pero él intenta demostrar que estaba incapacitada por la enfermedad. De todos modos, prepárese para una escena desagradable». El timbre del departamento interrumpió la llamada. Aliona se despidió del abogado y fue a abrir. En la puerta estaba Mijaíl, con un ramo de flores silvestres en las manos. «Pensé que te vendría bien un poco de apoyo moral», dijo con una sonrisa. «Puedo acompañarte al juzgado». Aliona aceptó las flores con gratitud. Durante esos meses, su relación había crecido lenta, pero con paso firme. Mijaíl nunca la presionó, comprendía que ella necesitaba sanar. Los fines de semana solían pasarlos juntos. Él, Aliona y Sonia, que adoraba a su tía Aliona. «Gracias», susurró ella. «No tienes idea de lo importante que es esto para mí». El pasillo del tribunal estaba lleno de gente y voces. El abogado, Sergei Viktorovich, los esperaba frente a la sala. «Buenas tardes», saludó, estrechando la mano de Mijaíl. «Alexei ya está aquí con su abogado. Le advierto que viene decidido». «Nosotros también», respondió Alena con firmeza. La sala era solemne, con techos altos y paneles de madera que imponían respeto. Alena se sentó junto a su abogado, evitando mirar a Alexei, aunque podía sentir su mirada cargada de odio clavada en su piel. La jueza, una mujer de mediana edad con ojos penetrantes, inició la sesión. Aliona escuchó las declaraciones, respondió preguntas, pero todo le parecía irreal, como si estuviera viendo una película sobre otra persona. «Con respecto a la contrademanda», comenzó el abogado de Alexei, «nuestro cliente sostiene que la señora Alena Sergeyevna manipuló a su suegra aprovechando su enfermedad. Gracias a esa influencia, la anciana modificó su testamento y transfirió el apartamento que debía pertenecerle a su hijo». «Objeción», intervino Sergei Viktorovich. «Contamos con el testimonio notariado de la señora Nina Sergeyevna, así como un informe médico que confirma su plena capacidad legal al momento de la decisión». Alena escuchaba la discusión con el corazón encendido de indignación. ¿Cómo podía Alexei hablar así de su propia madre? ¿Cómo podía llamar manipulación al simple hecho de que ella, por fin, hubiera abierto los ojos ante la verdad? «Alena Sergeyevna», la voz firme de la jueza, rompió el silencio. «¿Podría explicar al tribunal por qué la señora Nina Sergeyevna decidió dejarle el apartamento a usted y no a su hijo?» Alena respiró hondo, tratando de contener la emoción. «Nina Sergeyevna tomó esa decisión después de saber que su hijo me había sido infiel durante todo el tiempo en que yo cuidaba de ella
tras su derrame cerebral, y porque descubrió que él planeaba, cito textualmente, librarse de 2 cargas, de mí y de su madre, internándola en un asilo sin su consentimiento. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Solo se oía el repiquetear de la lluvia contra las ventanas, y por primera vez, Alena sintió que la verdad, por fin, estaba de su lado. Alexei palideció y susurró algo con furia a su abogado. «Eso es difamación», exclamó el abogado levantándose. «La demandante no tiene pruebas de tales afirmaciones». «Al contrario», objetó Sergei Viktorovich con calma. «Contamos con el testimonio de Vera Petrovna Sokolova, vecina de Nina Sergeyevna, quien estuvo presente en muchas conversaciones telefónicas entre madre e hijo». De repente, la puerta del tribunal se abrió. Todos se giraron. Una silla de ruedas apareció en el umbral, empujada por Vera. Nina Sergeyevna estaba sentada en la silla, más delgada, pero con una expresión decidida en el rostro. «Disculpen la demora, su señoría», dijo Vera. «El vuelo desde nuestra ciudad se retrasó por mal tiempo». «Mamá», exhaló Alexei, levantándose de su asiento. «¿Qué haces aquí?» «Lo que debiste haber hecho hace mucho tiempo», respondió Nina Sergeyevna con firmeza. Su habla aún estaba un poco arrastrada por el derrame, pero cada palabra se escuchaba con claridad. «Corregir mis errores». El juez, ligeramente sorprendido, permitió que Nina Sergeyevna testificara. Vera llevó la silla de ruedas al estrado. «Nina Sergeyevna comprende que está bajo juramento y debe decir únicamente la verdad», preguntó el juez. «Lo entiendo», asintió la mujer, «y precisamente por eso estoy aquí. La verdad es que mi hijo Alexei, a quien amé más que a mi propia vida, creció egoísta por mi culpa. Tras la muerte de mi esposo, lo consentí, le permití todos sus caprichos y cerré los ojos ante sus acciones». Volvió su mirada hacia su hijo, que estaba con la cabeza baja. «Cuando me enfermé, Alena renunció a su carrera para cuidarme, y Alexei ni siquiera vino a visitarme. En cambio, me llevó a la casa de otra mujer, mientras su esposa cuidaba de su suegra». Nina Sergeyevna se volvió hacia el juez. «Transferí el apartamento a Aliona no porque me manipulase, sino porque quería restaurar la justicia. Esta joven perdió 3 años de su vida con mi hijo y otros 6 meses cuidándome. Ella merecía este apartamento. ¿Y mi hijo?». Se detuvo un momento, conteniendo las lágrimas. «Mi hijo merecía una lección. Quizás, al fin, comprendiendo que todo en la vida tiene un precio, se convierta en una mejor persona. Al menos, eso espero». El silencio reinó en la sala. Alexei permanecía con la cabeza baja. Su abogado hojeaba los papeles confuso, sin saber qué decir. «Nina Sergeyevna», preguntó finalmente el juez, «¿confirma que estaba plenamente consciente y actuó por su propia voluntad al decidir regalar el apartamento a Aliona Sergeyevna?» «Lo confirmo completamente», respondió la mujer con firmeza. «Además, quiero declarar que apoyo plenamente la decisión de Aliona de divorciarse y considero que las reclamaciones de mi hijo por compensación carecen de fundamento». Tras el discurso de Nina Sergeyevna, el resultado del caso estaba claro. El tribunal dictó la disolución del matrimonio y desestimó la contrademanda de Alexei por compensación. El apartamento permaneció legalmente a nombre de Aliona. Al salir del tribunal, Alexei los alcanzó en el pasillo. «¿Están satisfechos? Me dejó Mijail, me robó a mi esposa y se llevó mis bienes». «Alexei, basta», dijo Aliona con cansancio. «Se acabó, no te quité nada. Todo lo que pasó es consecuencia de tus propias acciones». «¿Y tú, mamá?». Alexei se volvió hacia Nina Sergeyevna. «¿Cómo pudiste, como madre, traicionar a tu único hijo?». «No fui yo quien te traicionó»,
respondió Nina Sergeyevna con voz tranquila. Te traicionaste a ti mismo con tu egoísmo. Te amo, hijo mío, por eso lo hice. Algún día entenderás que no fue venganza, sino amor. Alexei los miró a todos con odio y resentimiento, pero algo en las palabras de su madre pareció penetrar más profundo que su rabia. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente hacia la salida. ¿Crees que algún día cambiará?, preguntó Aliona pensativa, viéndolo irse. No lo sé, suspiró Nina Sergeyevna. Pero por primera vez en su vida, mi hijo enfrentó las consecuencias de sus actos. Tal vez este sea el comienzo del cambio. Esa noche, estaban sentados en un restaurante acogedor no muy lejos del tribunal. Aliona, Mikhail, Sonia, Nina Sergeyevna y Vera. Celebraban no tanto la victoria en el tribunal, sino el inicio de un nuevo capítulo en la vida. Vera y yo decidimos vivir juntas, dijo Nina Sergeyevna, provocando miradas sorprendidas. Dos viejas solitarias son más felices juntas. Su casa es más grande que mi apartamento y tiene jardín. Plantaremos flores y nos quejaremos de los jóvenes. Todos rieron. Sonia, que ya había adoptado a Nina Sergeyevna como abuela Nina, se sentó a su lado y habló con entusiasmo de sus logros en la escuela. ¿Y cómo va tu nuevo trabajo?, preguntó Vera a Aliona. ¿Te gusta? Mucho, respondió Aliona sinceramente. El equipo es maravilloso, los proyectos interesantes. Y, lo más importante, vuelvo a sentirme profesional, y no solo la esposa de alguien. Mikhail, sentado a su lado, tomó silenciosamente su mano bajo la mesa. Tengo una propuesta, dijo. Vamos fuera de la ciudad este fin de semana. El clima promete estar bueno. Podremos pasear por el bosque, hacer barbacoas. ¡Hurra!, exclamó Sonia. ¿Puedo llevar mi pelota nueva? Por supuesto, querida, sonrió Aliona. Y no olvides tu chaqueta abrigada. Puede hacer frío en el bosque en otoño. Nina Sergeyevna los observaba con una mirada cómplice, llena de fe. Estos dos, Aliona y Mikhail, estaban claramente hechos el uno para el otro. Un hombre tranquilo y confiable, y una mujer fuerte pero sensible. Y Sonia, que tanto necesitaba del amor de su madre. Después de la cena, cuando Nina Sergeyevna y Vera se dirigieron al hotel y Sonia se quedó dormida en el asiento trasero del auto, Mikhail llevó a Aliona a su apartamento. ¿Vienes a entrar?, preguntó en la entrada. Tomemos un té. Su pequeño apartamento alquilado era cálido y acogedor. Aliona puso la tetera al fuego mientras Mikhail permanecía junto a la ventana, contemplando la ciudad nocturna. ¿En qué piensas?, preguntó ella acercándose. En lo extraño que es la vida, respondió él. Hace 6 meses no nos conocíamos, y ahora no puedo imaginar cómo viví todo este tiempo sin ustedes. Aliona sonrió, sintiendo cómo su corazón se llenaba de una calidez profunda. Por primera vez en mucho tiempo, era realmente feliz. ¿Sabes?, dijo en voz baja. Cuando me enteré de la traición de Alexei, pensé que mi vida había terminado, pero resultó que apenas estaba comenzando. Mikhail tomó sus manos con cuidado. Aliona, sé que quizás sea demasiado pronto. Pausó, buscando las palabras adecuadas. Pero Sonia me pregunta todos los días, ¿cuándo volverás con nosotros? Y yo, sin darme cuenta, espero ese momento tanto como ella. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Esto no es un anillo de compromiso, dijo rápido, viendo la confusión en su rostro. Solo un regalo, un símbolo del comienzo de una nueva etapa. Si tú estás lista, claro. Aliona abrió la caja. Dentro, un anillo de plata elegante con un pequeño diamante. Nada ostentoso, pero increíblemente hermoso en su sencillez. Estoy lista, respondió en voz baja, colocándose el anillo. Lista para comenzar de nuevo contigo. Un año después, los 4, Aliona, Mikhail, Sonia y su recién nacido hijo Andrei,
fueron a visitar a Nina Sergeyevna y Vera. Las mujeres, tal como planearon, habían plantado un jardín de flores y ahora mostraban orgullosas su logro. «Mira, Andriushka, qué flores», dijo Sonia, sosteniendo a su hermano en brazos bajo la atenta mirada de su padre. «Cuando crezcas, te enseñaré a reconocer todas las plantas». Alyona contempló aquella escena idílica, sin poder creer la felicidad que sentía. ¿Quién hubiera imaginado que una traición tan dolorosa la llevaría finalmente al verdadero amor y a una familia? Nina Sergeyevna se acercó y le tomó el brazo. «¿Feliz?», preguntó simplemente. Alyona respondió con sinceridad. «¿Y tú? ¿Eres feliz?». La anciana sonrió. «Sabes, recibí una carta de Alexei. Está en San Petersburgo, trabajando para una empresa pequeña. Escribe que comenzó a ver a un psicólogo, intentando entenderse a sí mismo». «Me alegra escucharlo», dijo Alyona, y era verdad. Desde hacía tiempo no guardaba rencor contra su exesposo. «Espero que encuentre su felicidad. Nosotros ya encontramos la nuestra». Nina Sergeyevna sonrió, mirando a Mikhail, que sostenía con cuidado al pequeño Andrei en sus brazos. Alyona miró a su nueva familia, tan diferente, imperfecta, pero auténtica. Un anillo con un pequeño diamante brillaba en su dedo, no lujoso, pero símbolo de sentimientos verdaderos y promesas que se pueden cumplir. Queridos oyentes, ¿les gustó la historia? Por favor, califiquen nuestro trabajo con un like y una suscripción si les agradó. Compartan sus impresiones en los comentarios. Es la mejor manera de motivarnos a crear para ustedes todos los días. Cuídense mucho y a quienes aman. Sean felices.